Hola, en este vídeo te hablaré del último de los causantes del despilfarro, que es el bajo desempeño. Lo hemos dejado para último porque no es el que más peso tiene, pero existe y es necesario exponerlo para cerrar el círculo. El efecto del bajo desempeño es una baja productividad y la causa de este puede ser baja motivación del personal, falta de liderazgo o rigidez excesiva en la forma de realizar las cosas. Lo explicaré a través de un ejemplo real y haré una introducción un poquito técnica necesaria para poder explicarlo correctamente. Vamos a por ello. Como en los vídeos anteriores, continúo con ejemplos reales de empresas que necesitaban mejorar su competitividad. En el primero de los casos te hablé de una empresa de retail, una cadena de supermercados ecológicos que no tenía estándares y necesitaba mejorar en la parte azul. Lo puedes ver en el vídeo que te dejo por aquí arriba. En el segundo caso hablamos de una empresa que para mejorar su competitividad necesitaba reducir el efecto que tenían las incidencias en su producción y era el ejemplo real de una empresa del sector metal. También te dejo por aquí enlace a ese vídeo previo. Y en este caso te presentaré una empresa que tenía pocas incidencias y tenía un buen nivel de estándares, sin embargo tenía bajo desempeño de su personal, lo que hacía que tuviera baja productividad en sus tareas. Lo que es la parte amarilla de la torre del despilfarro. A diferencia de vídeos anteriores, es necesario en este hacer una pequeña introducción técnica que sustente el ejemplo. En ingeniería de métodos definimos el desempeño en base a un concepto llamado actividad. Y la actividad se entiende como el grado de cumplimiento de tres factores. Primero, fidelidad al método. Segundo, precisión de los movimientos. Y tercero, velocidad de los mismos. A mayor cumplimiento de estos tres factores, se calificará con una mayor actividad y a menor cumplimiento de estos factores, la actividad será menor. Para medir la actividad es necesario disponer de una escala que nos indique cuál es la actividad normal, es decir, la actividad mínima que debería de alcanzar un trabajador en el desempeño de su trabajo. Dicha actividad será la que determina el tiempo estándar, la parte azul de la torre del despilfarro. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, propone diferentes escalas, siendo la centesimal la más sencilla de explicar, donde la actividad 100 sería la actividad normal y la actividad 133 correspondería a la actividad óptima. Las empresas que trabajan con sistemas de incentivos, por ejemplo, pagan un extra a los trabajadores que alcanzan un desempeño mayor al normal, siendo un 33% más que la actividad normal el máximo que puede incentivarse. Y la descripción del desempeño normal que realiza la OIT en su libro Introducción al Estudio del Trabajo es la siguiente. Una persona constante, resuelta, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado. Parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan. De este punto podríamos hablar durante jornadas completas, pero no es el asunto principal de este vídeo. Sin embargo, sí que es necesario que quede claro el patrón sobre el que se mide la actividad o el desempeño y lo haré a través de un pequeño ejemplo. En los cursos, al introducir este tema, realizo el siguiente ejemplo. Les pido a los alumnos que recorran 10 metros, marco en el suelo 10 metros y les pido que recorran caminando esos 10 metros mientras el resto de compañeros les observan y les juzgan. Y juzgan si la persona lo hace a una actividad normal, una actividad por encima de lo normal o por debajo de lo normal. Y es un muy buen ejemplo el caminar 10 metros. ¿Por qué? Porque nos podemos centrar en la velocidad del recorrido y no en lo complejo, que es la fidelidad al método y la precisión, ya que todos estamos muy entrenados desde pequeños en caminar. Entonces, al caminar 10 metros en línea recta, la fidelidad al método está garantizada y la precisión en los movimientos también, y nos podemos centrar en aquello más simple, que es la velocidad. A mayor velocidad, mayor actividad, a menor velocidad, menor actividad.
Y para calibrarles, para que ellos se den cuenta si en un arranque están midiendo por encima de lo normal o por debajo, lo comparamos con el estándar que la OIT marca, que es que una persona debería de caminar a actividad normal 10 metros en 7,5 segundos. En el caso de que a una persona le suceda que considera que la actividad normal se debe caminar en 5 segundos 10 metros, esta persona es muy exigente. O al revés, una persona que considere que se deben caminar 10 metros en 10 segundos es demasiado laxa en su juicio inicial. Posteriormente, con una serie de vídeos que tenemos, estas personas se entrenan hasta llegar a calificar la actividad de forma adecuada. Pero como dije antes, este no es el objeto de este vídeo. Y hasta aquí la explicación de la actividad y el desempeño. Es muy importante comprender esto, porque será contra este patrón contra el que compararemos el tiempo dedicado. Si un estándar dice que debemos demorar 50 horas en hacer una tarea y la hacemos en 70 horas y no han habido incidencias, pues lo que ha sucedido es que hemos tenido 20 horas de bajo desempeño. Y este bajo desempeño debemos de saber si se da porque están mal medidos los estándares, podría ser, o si es porque el equipo no está siendo fiel al método de trabajo, o no es preciso porque todavía no tiene la experiencia necesaria para desempeñar esa tarea de forma adecuada, o si van con una velocidad muy por debajo de la normal. La realidad es mucho más compleja que caminar 10 metros. Cuando definimos un método nuevo, las personas que lo tienen que ejecutar tienen que adquirir precisión y algo de experiencia antes de ser medidas. Y cuando la adquieren podemos observar el método, garantizar que están siendo fieles al mismo, que son precisas y nos centramos en lo más simple que es la velocidad. Y ahora sí vamos a por el ejemplo real. Todo lo anterior fue una introducción un poco pesada, pero que era necesaria para darle a este ejemplo contexto. Vamos a ir de nuevo a una cadena de supermercados de productos ecológicos, la del primer ejemplo de métodos, porque de este modo todos estaremos familiarizados con una tienda de súper y se va a entender mejor el ejemplo. Y dentro del súper nos vamos a centrar en el proceso de frutería. Y para introducirlo, os voy a contar el método original que se seguía en la frutería y el método que definimos y por qué luego hubo bajo desempeño. El método original era el siguiente: llegaban 5 palets de media por día, cada palet tiene unas 60 cajas, entonces estamos hablando de que llegaban 300 cajas de fruta por día. Y lo que hacían era tomar cada una de las 300 cajas, desplazarlas hasta su zona de reposición y dejarlas en el suelo. Una vez que las 300 cajas estaban en el suelo, empezaba la reposición. Pero ¿qué sucedía? Que de las 300 cajas que llegaban, en una primera reposición solo entraban 150 cajas. Con lo cual, una vez que terminaban de reponer, tenían que recoger 150 cajas del suelo que antes habían tirado y llevarlas a la cámara de fruta. Es decir, que para reponer 150 cajas de 10 kilos de media cada una, tuvieron que mover 600 cajas. 300 al suelo, 150 a la reposición y 150 recogidas nuevamente para la cámara. Las 150 cajas que se fueron a la cámara se irían reponiendo durante la jornada a medida de que los clientes van comprando en la frutería. Rediseñamos el método de trabajo. Diseñamos unos carritos que pueden absorber unas 8 cajas con 4 rueditas. Entonces se tomaba una caja del palé de entrada y si entraba en la frutería se colocaba en una ruedita correspondiente a una zona, y si no entraba se colocaba en otra ruedita que iría directamente a la cámara. De este modo despaletizábamos, sí, las 300 cajas porque había que quitarlas del palet, pero 150 ya se iban a la cámara. Y nos quedábamos con unas torres en rueditas muy fáciles y muy ergonómicas de mover, y ya no estamos dejando nada en el suelo, las flexiones lumbares hasta el suelo desaparecían. La cantidad de cajas a mover en la primera reposición se redujo en un 25%, es decir, despaletizamos 300, reponemos 150, pero antes movíamos 150 más que volvíamos a recoger. Y la cantidad de desplazamientos con carga se redujeron en más de un 50%. El proceso ahora es mucho más ergonómico, además de más eficiente.
Y os estaréis preguntando qué tiene que ver todo esto con el bajo desempeño. Pues tiene todo que ver, porque esta tienda ahora sí disponía de estándares. Y además teníamos la suerte de poder comparar de una tienda a otra. El patrón de medida que había en todas las tiendas del grupo era el mismo, costaba lo mismo tomar una caja del palé y colocarlo en un carrito, o del carrito a la espaldera de fruta. Sin embargo, algunas tiendas consumían mucho más tiempo que lo que el estándar marcaba. Sin embargo, otras sí que lo hacían dentro del tiempo estándar, incluso algunas en menos que el tiempo estándar. Y argumentaban, las que no llegaban, de que los estándares estaban mal calculados, que no podía ser. Me acerco entonces a la primera de las tiendas que se había quejado y que no podían llegar a ese estándar porque estaba mal calculado. Y a primera hora observo el proceso desde la despaletización. Y tal como me esperaba, en vez de usar los carritos que se les habían dado y seguir la metodología de clasificación, lo que hacían era, tal como antiguamente, tomaban las cajas y las desparramaban por todo el suelo de la frutería, generando un tremendo caos. Y a medida de que la mañana pasaba, ese caos se convertía en estrés y el estrés se convertía en que no llegaban a reponer a tiempo y el proceso se dilataba hasta ocupar mucho más tiempo que el tiempo que se había definido para su ejecución. Analicemos entonces la actividad, el desempeño del equipo de fruta según los criterios que marca la Organización Internacional del Trabajo. Fidelidad al método. ¿Eran fieles al método? Cero, no, nada. No se seguía en absoluto el método de trabajo. Pues si no se sigue el método, el tiempo no se va a cumplir. Segundo punto, precisión de los movimientos, tampoco la había. Tercer punto, rapidez de los movimientos. Es irrelevante, da igual que vayan muy rápido. Pueden ser los más rápidos del mundo, pero no van a llegar porque están haciendo muchísimos más movimientos que los que el método establece. La realidad es que en el 80% de los casos en que me he encontrado empresas que tienen bajo desempeño, este bajo desempeño se debe a falta de fidelidad al método, a que el método no se sigue. Y en el 20% restante se debe a ausencias del puesto de trabajo. Nunca, en cambio, ha sido por falta de velocidad de los trabajadores, que es lo que argumentan en muchos casos directivos. Pero no es así. Es o porque no se sigue el método o porque no se respetan los horarios de trabajo. La causa raíz de que la gente no siga el método de trabajo establecido, incluso cuando lo han entendido, lo han comprendido y lo han asimilado en teoría, es un tema muy interesante, pero este vídeo sería muy largo si entramos en ese debate. Adelanto dos cuestiones sin desarrollarlas. Por un lado está la reticencia que todos nosotros tenemos al cambio. Nos cuesta muchísimo cambiar la forma de hacer las cosas. Y esto tiene una explicación científica porque nuestro cerebro automatiza procesos para no pensar mientras los lleva a cabo. Recuerda lo complejo que se te hacía conducir cuando estabas empezando. Tu cerebro ha automatizado todos esos procesos, ha combinado el ruido del motor con el cambio de la palanca, con el freno, con el mirar hacia atrás, mirar hacia los lados, etc. Y ahora haces ese proceso de conducción en forma semiautomática. No tienes que pensar mientras lo haces. Eso es un método de trabajo y es un método asimilado por tu cerebro y automatizado. Cuando queremos cambiar un método, tenemos que romper con todo esto. Y esto es lo que lo hace tan complejo. Aunque el nuevo método sea mucho mejor y lo hayas demostrado, no es una condición suficiente para que el cambio se dé. Y por otro lado está la falta de liderazgo de los mandos intermedios, de los jefes de equipo, que abdican de su responsabilidad de formar y supervisar y entrenar a sus equipos y achacan este problema a que esta persona o aquella no es buena. En realidad están abdicando de su propia responsabilidad. Hasta aquí el ejemplo de hoy. Espero haber sido capaz de explicar con claridad el caso de una empresa que tenía baja competitividad debido al bajo desempeño de parte de su equipo de trabajo. Espero te haya aportado valor y nos vemos en un siguiente vídeo.